Ahora me da mucho gusto estar aquí en el Parque Central de Martínez de la Torre para escuchar al amigo y servidor Simón Toledano, que es una persona muy conocida aquí en Martínez de la Torre, ya que él es decimero. Decimero y repentista. Ajá, aparte tiene otros cargos dentro de lo que es la cultura aquí en Martínez. Sí, hacemos algunas cosas como gestoría cultural y promoción de la lectura. Anoche tuve la oportunidad, para así, de escucharte cuando decías unas décimas que la verdad a mí como amante de la música y la cultura me llamó mucho la atención y me gustó. Me gustaría escucharla. Creo que es parte de la carta presentación tuya. Sí, es algo de lo que hacemos y bueno, aprovechamos antes de decir las décimas, es algo de lo que estamos haciendo dentro de la cultura veracruzana, de la cultura jarocha. La décima ya forma parte de la tradición del son jarocho, pero la décima se usa y se dice en muchos lugares, en otros países incluso, obviamente surgió en España, pero se hace en Argentina, se hace en Cuba, que es toda América Latina, más fuerte, prácticamente toda América Latina y países de habla hispana en general. Ahí se hace la décima en diferentes expresiones, pero es básicamente lo mismo. ¿Tienes alguna profesión? Sí, claro, yo soy gestor cultural. Es lo que estamos haciendo. Y la décima tiene muchísimo que ver con la cultura. Es una expresión poética, es un diálogo en rima, es muchísimas cosas más. No acabaríamos ahorita, mi estimado, en describirlo. Sí, claro. ¿Qué fue lo que, o cuándo te diste cuenta que tenías habilidad para la mente ágil para decir o componer los versos, las décimas, los quintetos, no sé? Fíjate que yo comencé escribiendo verso libre, poesía en verso libre. Desde joven empecé haciéndolo. De repente, platicando con mi madre, justamente, ella me decía que yo tuve una bisabuela que curiosamente se llamó igual que yo, Simona, y me contó que mi bisabuela improvisaba versos. Dice, ella también hacía poesía, dice, solo que la hacía improvisándola, porque ella no sabía leer ni escribir. Y me cuenta una anécdota de que cuando venía el gobernador a la zona de Papantla, mi bisabuela era de allá, de una comunidad que se llamaba El Suspiro. Cuando llegaba el gobernador a Papantla, a la capital, mandaban traer a mi abuela, a mi bisabuela, para que improvisara versos para el gobernador. Y cuando mi madre me cuenta esta historia, pues yo digo, a lo mejor puedo hacerlo también. Y empiezo a intentarlo. Primero a escribir las décimas y después a improvisarlas, que es básicamente de lo que se trata el repentismo. ¿Pero tú escuchaste a alguien para tener una idea de qué era, en qué consistía? Yo antes de escuchar, leí. De hecho, yo siempre digo que yo llegué a la décima a través de los libros. Yo empecé a leer a Sor Juana y encuentro que Sor Juana escribía décimas. Leo algunas décimas de, no sé, diferentes autores, de Violeta Parra, que era una cantante y decimera chilena. Y después empiezo a conocer, justamente a través del YouTube, videos de algunos decimeros, primero de mi estado, de aquí de Veracruz y de Oaxaca, y después empiezo a conocer muchos decimeros cubanos a través de videos, donde en Cuba hacer repentismo es algo cotidiano, muchísimos decimeros, incluso en las escuelas se imparte, por lo que yo tengo entendido, unos talleres para que los niños de primaria aprendan a improvisar. Lo que tú viste el día de ayer, niños de 6, 7, 8 años ya lo están empezando a practicar en Cuba. En México todavía no tenemos esa cultura ni ese proyecto, pero hay muy buenos decimeros en este país. Y fue así como llegué, a través de algunos videos que vi. Sí, justamente. Tienes esa habilidad que muy pocos... Bueno, yo de vez en cuando me pongo a hacer, pero calaveras. Las calaveritas, de ahí no salgo, pero... me di cuenta que tiene uno que tener la mente así, ágil, una palabra, asociarlo con otra. Yo me di cuenta que eres bueno y no lo dudo, porque cuando se te dieron las 4 palabras que pediste, que fue Palacio, creo, Parque, Dinero y Orgullo. Tú seguiste hablando con la persona que te acompañó con la guitarra. Con la jarana, Y yo dije, este es tan bueno que no está pensando en lo que va a decir, sino que en el aire la vas a componer. Y así. Sí, es parte del repentismo. Eso. Muchos se preguntan siempre si un repentista, un decimero, nace o se hace. Yo creo que hay de las dos.
Digo, habrá quien se incline hacia algún lado, habrá quien diga, no, es que ya traes un don, algo especial. Puede ser. Puede ser, yo creo que sí, yo no lo niego. No todos sirven para eso. Exacto. Pero también creo, por otro lado, que si tú tienes un don especial desde nacimiento para algo, pero no lo practicas, no lo cultivas. O no te has dado cuenta. Partiendo de ahí, ¿no? Sí. Si no te das cuenta, no lo vas a cultivar. Claro. Y se puede quedar y morir, puede morir esta persona sin descubrir para qué es bueno y sin practicarlo para ser mejor. Claro. Yo sí creo de manera personal y tengo, aparte de todo esto, una creencia en Dios, y yo creo que Dios reparte a las personas ciertos dones. Ciertos talentos naturales. Y yo creo tener eso. Pero además de ello, he tenido la fortuna primero de ir cultivando la décima, escuchando a otros decimistas, leyendo más sobre décima, practicándola. Esto es un ejercicio de mucha práctica. Sí. Y entonces yo creo que un improvisador, un versador, sí debe tener algo innato, pero al mismo tiempo tiene que estarse preparando constantemente. Y por ejemplo, los famosos jaraneros, jarochos, ¿sí? ¿Esos qué son? ¿Qué tipo, dónde se catalogan? ¿Como improvisadores? Lo que tú me habías dicho que son, ¿qué? Lo que tú haces, que repentistas. ¿Ah? Mira, los jarochos generalmente o principalmente son músicos. Sí. Pero hay dentro de la cultura jarocha la improvisación de versos. Lo que tú escuchaste el día de ayer y lo que hago generalmente son décimas. Pero hay versos en otras estructuras. Por ejemplo, sextillas, que se maneja mucho en el son jarocho. Y hay muchos músicos de son jarocho, jaraneros, que improvisan sus versos. Desafortunadamente ya son menos los que hacen esto. Pero anteriormente, sobre todo en el sur, donde se da mucho el son jarocho, había muchos versadores, se les llama, que tocan su jarana y mientras están tocando su jarana, están improvisando un verso. Sí. Quizá no una décima, pero sí una cuarteta, una quinteta, una sextilla. Entonces también hay muchos jaraneros o dentro de la música de son jarocho, improvisadores o repentistas, claro, solo que en estructuras más pequeñas. Pero no solo en el son jarocho, fíjate, en el son huasteco. Yo acabo de estar en la zona de la Huasteca de Puebla, en Huachinango, y algunas personas improvisan en sextilla también, pero con el son huasteco. O sea que la música y la improvisación van siempre de la mano. Sí, van muy de la mano. A ver, abusando ahora sí de que estás aquí en la cámara, me gustaría que improvisaras algo. Mira, claro. El canal se llama Martínez de la Torre. Martínez de la Torre. Martínez de la Torre, el canal. El canal de YouTube Martínez de la Torre. Ok. Palmeras. Palmeras. Gente. Y la mesa. A ver, mesa, gente, palmeras y el canal. Sí. Ok. Vamos a hacer algo justamente que se llama repentismo. Y ahorita, después de que improvise, te voy a dar otra forma de improvisar, aparte de las palabras. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿ok? Hoy vienen a mi cabeza las expresiones orales para versos decimales que voy poniendo en la mesa. Para esto hay gran destreza. Lo digo en forma sincera. A la luz de las palmeras, estoy aquí improvisando y el verso me va brotando como un camino, una vera. Aprovecho el decimal para poder saludar a la gente que me escucha, que se mantiene en la lucha y que me ve improvisar. La gente empieza a pasar, así como el río corre. Y ahora que Dios me socorre, con la prestez de un zancudo, yo le mando un gran saludo a Martínez de la Torre. Lo hago de forma especial. Y con esto terminamos, porque ya casi nos vamos y saludo a tu canal. Esto es improvisación. Sí. Y estamos ya terminando, nos vamos a ir alejando. Yo soy su amigo Simón. Oye. Eso es parte de la improvisación. Qué bueno, Oye, me gustó, Sí. Oye, eso... Yo creo que como fueron palabras un poco que no se las llevan una con otra, te costó un poquito, ¿no? Sí, lo que pasa es que la décima en sí, lo que tú tienes que hacer cuando estás improvisando,
es asociar. Lo más complicado es asociarlo, porque a veces no hay mucha relación entre palmera y mesa. Por eso lo quise hacer así. Exacto. Sí. Y eso es parte del repentismo. Ajá. Yo generalmente cuando hago un poquito de repentismo solicito 4 palabras para que la gente vea que no las tienes preparadas. Claro. Porque así cada persona te da una palabra distinta y ellos mismos dicen, pues no puede estar de acuerdo con nosotros. Claro, Yo le di una palabra y obviamente no estaba de acuerdo conmigo. Es señal de que sí está improvisando. Pero hay una forma más tradicional de improvisar dentro de la décima que se conoce como el pie forzado. Que no es otra cosa que pedir una frase con la cual tú vas a concluir la décima. Entonces te dicen una frase completa que tiene que ser octasílaba para que entre dentro de la métrica. Si no es octasílaba, el repentista la tiene que acomodar, pero tú empiezas la décima y tienes que culminarla, terminarla con esa frase, con ese pie forzado. Y el repentismo es muy vasto, hay muchas formas de improvisar. ¿Hay concursos de eso? Hay concursos, yo sé que hay concursos en Colombia, que aunque allá no improvisan con décimas, sino son como octavas, me parece. Hay concursos en Cuba. En México yo no sé de concursos, sé de foros donde uno puede ir a participar. De hecho, desafortunadamente este año, hace unos días, yo no pude asistir a un foro en que me invitaron a Tlacotalpan por cuestiones de mi trabajo, de la Feria del Libro que también coordino. Pero ese es un foro muy bueno a nivel nacional, me atrevo a decir el mejor en todo el país, porque vienen a ese foro, o hemos estado, el año pasado ahí estuve, repentistas de todo el país, de la Ciudad de México, de Tabasco, de Oaxaca, obviamente de Veracruz, y orgullosamente de aquí de Martínez de la Torre y de esta zona que se le conoce como el Barlovento, pues han tenido a bien invitarme a mí, un servidor Simón Toledano, y es parte de lo que estamos haciendo. Dentro de los repentistas y de la corriente que tú manejas, ¿hay competencia? De alguna forma. ¿Tú admiras a alguien? Claro, por ¿Quién? supuesto. Admiro a muchos. Yo siempre he dicho, una vez con una amiga, estábamos haciendo nuestro top 10 de los mejores decimeros en el país. Y para mí los primeros, bueno, no te voy a decir 5, te voy a decir 3 para no extenderme tanto, pero los primeros 3 o las 3 personas que yo más admiro en la décima, no sé en qué orden, pero puedo decir que es el maestro Samuel Aguilera, un decimista, repentista de Tuxtepec, Oaxaca. Admiro también mucho al maestro Guillermo Velázquez de Querétaro y a la maestra Ana Sarina, que ella es de la Ciudad de México. A los 3 por diferentes razones, pero los 3 son repentistas. El maestro Samuel Aguilera, rapidísimo, es bueno haciendo el repentismo, pero es todavía más transmitiéndolo. Le pone una pasión al momento de hacerlo, y en lo personal me gusta mucho su estilo de hacer repentismo, digamos. El maestro Guillermo Velázquez es una eminencia escribiendo, maneja el lenguaje muy bien, escribe de manera muy clara, muy concisa. Y la maestra Nazarina, me gusta mucho que ella es multiversa, escribe en diferentes formas de verso. No sé si la palabra multiversa sea correcta, pero ella escribe en diferentes estructuras. Lo mismo improvisa en una cuarteta que en una sextilla, que en décima. Ella es músico, o sea, hay grandes decimeros que yo admiro en el país. Ya no hablemos de fuera de México. En Cuba admiro mucho a poetas cubanos también. ¿A ti te admira alguien? Hombres, no sé, eso no me corresponde a mí. Quiero pensar que sí, algunos han tenido a bien mostrarme su admiración con relación a mi trabajo. Yo quiero que sí, y agradezco mucho a esa gente que lo hace. Creo que sí hay mucha gente que... Bueno, de alguna manera, el hecho de que te vine a entrevistar es por lo mismo. Gracias. Vi eso, dije, no, esto la gente lo tiene que saber, la gente tiene que enterar que hay personas como tú, como usted, que tienen ese talento, y que a veces por ciertas cuestiones no nos enteramos, no nos damos cuenta, o no nos tomamos la molestia de asistir a ciertos foros como el de anoche o en otros lugares donde te has presentado para, pues ahora sí, para deleitarnos con las improvisaciones, con ver cómo tienen la mente ágil para improvisar. Sí, desafortunadamente no es tan difundido el arte de la décima, y es conocida, o mucha gente sabe de esto, pero en ciertos círculos, sobre todo el son jarocho, de son de huasteco o guapangos, pero el público en general no conoce mucho a los decimeros, esa es la realidad. Y menos en esta zona de Martínez de la Torre y sus alrededores, porque no es algo que se esté dando mucho. Aunque tengo algunos amigos en Misantla
con quienes he compartido que también hacen verso. Sí, son unos señores ya ellos grandes, que ellos justamente improvisaban en sextilla únicamente, y un día coincido con ellos en un encuentro y me ven improvisar en décima. ¿No fue en Coapeche? Fue en Coapeche. Ah, yo estuve ahí. Ah, bueno, seguramente ahí. Ubicas a estas personas. Se llaman, se pidan, Jiménez. Es Noé Jiménez, es Conrado Jiménez y es Gonzalo Jiménez. Me invitaron a participar. Una participación pequeñita. O sea, ¿tú también improvisas? No, canté. Cantaste, ok. Bueno, pues ahí los conocí a ellos justamente en Coapeche con el maestro Agustín. Exactamente, Jaranero, es Jaranero justamente. Y ahí empezamos a platicar de que también se puede improvisar en décima. Hicimos algunas cositas y ahorita ya hay un poquito de gente que improvisa, sobre todo en Misantla. Pero en términos generales no hay mucha gente que improvisa acá y por lo mismo no se conoce mucho el repentismo. No como en el sur, por ejemplo, que hay muchísima gente que improvisa y en otras partes del país. Muchos han de decir, si yo tuviera la capacidad o la cualidad del Kino Maestro, agarro una jarana y me voy a la playa, me voy. Bueno, lo hemos hecho. ¿Lo has hecho? Lo hemos hecho con amigos. Mira, la décima... ¿Pero en plan qué? En el plan que se puede, a veces solo por divertirnos. ¿Sí? Y tengo amigos jaraneros, y lo digo con muchísimo orgullo, con los cuales yo he improvisado en los barateros, por ejemplo, en un tianguis. Hemos improvisado en la playa, hemos improvisado en la calle, literalmente. Cuando se viene la época decembrina, salimos con la muy conocida rama. Y yo improviso unas cosas que se llaman justicias, una expresión poética que se llama justicias, que son décimas especiales para cantar a lo divino, en este caso al nacimiento de Jesús. Y lo hemos hecho en la calle. O sea, lo bonito del repentismo y de la décima en general es que se puede hacer en todos lados, lo mismo en un gran foro. Hemos estado en programas de radio, afortunadamente, hemos estado en foros importantes como el que te decía, Tlacotalpan, pero también hemos estado en la calle, nos gusta y lo podemos hacer. Y bueno, también es una manera de acercárselo a la gente. ¿Aquí tienes competencia? Yo no tengo competencia en ningún lado porque no se le llama competencia, pero vamos, alguien que comparta lo que sabes hacer. En Martínez de la Torre, aquí en Martínez. Como repentista no conozco a nadie, a lo mejor lo hay. Eres el único entonces. Como repentista, quiero pensar, decimeros, hay algunas personas que conozco que escriben en décimas. Uno de ellos, y dicen por ahí que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, es mi hermano. Tengo un hermano, se llama Javier Morales, toledano, que también hace décima. No es porque sea mi hermano, pero es de lo mejorcito que yo he leído acá. Pero hay otras personas, te decía, estas personas en Misantla, aquí en Martínez de la Torre, he leído algunas personas que escriben en décima, pero repentismo como tal, no recuerdo, no conozco por lo menos. ¿Las calaveras en qué entran? ¿En qué género? ¿Es versos o tiene que tener una versos? Sí, tiene una estructura la calavera. Digo, desafortunadamente hoy todo el mundo se avienta a hacer calaveras y piensan que es de lo más sencillo, pero la calavera tiene una estructura también. Tiene que tener una composición. Yo conozco decimeros de talla nacional, como el maestro Frino, que él hace unas calaveras muy buenas. Pero la calavera es una estructura, una cuarteta, básicamente, que va intercalada. El primer verso rima con el tercero y el segundo con el cuarto. Esa debiera ser, y es octasílaba, de 8 sílabas. Esa es la estructura básica de la calavera. Yo no la practico, estoy totalmente honesto, no me gusta, nunca me ha gustado. En cuanto siento que se te facilitaría. Yo creo que sí, y cuando se acercan las fechas... Eso es hacerla, oye, no, yo quiero algo mejor, ¿no? No tanto por eso. Como estructura, toda estructura es buena. Repito que hay grandes decimeros que la hacen y la hacen muy bien. A mí en lo personal, y es a lo mejor un concepto muy propio, muy personal, no me gusta mucho hacer alarde de la muerte. De hecho, he tenido encuentros de repentismo con alguna decimera, con la maestra Nazarina que yo mencionaba, porque entiendo el contexto tradicional, entiendo el concepto de la tradición de la muerte en México, pero en lo personal no es un género que me guste mucho. Mira, yo pensaría que sería lo más fácil para ti. Yo creo que sí lo sería, digo, sin caer en la presunción, creo que sería muy fácil. Pero, te repito, por gustos personales no la hago, no la practico, pero sí podríamos hacerla, es una estructura en rima como muchas otras. ¿Puedes decir la que siempre dices en tu presentación? Bueno, yo me presento de alguna forma, todos los decimeros nos presentamos y algunos lo hacemos improvisando
Yo suelo hacerlo de las dos formas. A veces me presento con unas décimas que ya tengo escritas, ya memorizadas, o a veces improviso, dependiendo la ocasión. Sí. Lo que tú escuchaste ayer es parte de mi presentación. Sí. Y dice: ¿quién soy?, se pregunta el mundo, y no encuentro una respuesta para darles más que esta, a ver si no los confundo. Yo soy el llanto profundo que se mezcla con el mar, soy el viento en el palmar, soy la corriente de río, soy la gota de rocío que el sol viene a evaporar. Yo soy la voz de mi tierra, soy el vaivén de las olas, murmullo de caracolas, bandera blanca en la guerra. Yo soy todo lo que encierra nacer en mi Veracruz, soy seguidor de Jesús y doy mi amor sin medida. Soy amante de la vida, de la verdad, de la luz. Soy poeta de abolengo y a nada le tengo miedo. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Y mi verso lo sostengo, porque yo soy de alto rango. Y en la montaña o el fango, a todos tiendo mi mano. Yo soy Simón Toledano y mi vida es un fandango.